Hoy hablaremos de qué es el goodwill, esa partida tan importante, sobre todo en empresas que crecen inorgánicamente y no orgánicamente. Recordad la diferencia entre una y otra. Una empresa que crece inorgánicamente significa que crece vía adquisiciones, es decir, va comprando otras compañías. Y una empresa que crece orgánicamente es aquella compañía que crece porque sus ingresos crecen de manera recurrente, es decir, no compra otras compañías y va añadiendo ingresos de esas compañías que va comprando. ¿Por qué es importante el goodwill en este tipo de compañías que crecen inorgánicamente? Ahora lo veremos y además pondremos un ejemplo que sería Meta, Facebook, cuando compró WhatsApp e Instagram, cómo afectó eso a su balance y cómo está a día de hoy. Para ello os he preparado una presentación muy simple, así que vamos con ello. Vamos a leer la definición técnica de goodwill. El goodwill o fondo de comercio en castellano es exactamente lo mismo. Es un activo intangible que se genera cuando una empresa adquiere a otra a un precio superior a su valor contable. Esto quiere decir que si una empresa, imaginemos que cotiza a 1.000 millones, su capitalización bursátil es de 1.000 millones y una empresa viene y la compra por 1.500, la diferencia, esos 500 millones, sería el goodwill. ¿Y dónde va estos 500 millones? Simplemente va al balance de la empresa compradora. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque podríamos decir, si vale 1.000 millones, ¿por qué no la compra por 1.000 millones? Precisamente porque hay activos intangibles que no se pueden medir, como por ejemplo el valor de marca, una cartera de clientes, una red de distribución, ya sea logística, que por lo tanto sea muy difícil ponerle un precio a eso. Que cuando decimos cómo se calcula ese goodwill, se calcula como la diferencia entre el precio de compra que acabamos de decir y su valor de mercado. De tal manera que podemos, es decir, activos y pasivos. De tal manera que si el precio es mayor, esa diferencia hemos dicho que se registra como goodwill en el balance de la empresa adquiriente. ¿Cuáles son los componentes clave del goodwill? Pues la reputación, como hemos dicho, la imagen y el prestigio que tiene la empresa en el mercado, la cartera de clientes, es difícil ponerle precio a eso, es decir, las relaciones que ya tiene esa empresa desde hace años, esas relaciones, si la empresa compradora las adquiere y las mantiene, ya tiene un trabajo realizado de muchos años por la empresa que está comprando. Y las ventajas competitivas, aspectos que distinguen a la empresa de empresas de sus competidores, de tal manera que es otro añadido más que no se puede medir como tal. ¿Por qué es importante el goodwill? Una, tienes el valor de marca, refleja el valor de la marca y la reputación de la empresa en sí, como hemos dicho, la ventaja competitiva y por último es atractivo para inversores. El goodwill es un indicador de potencial de crecimiento y los beneficios futuros de la empresa. De esto hablaremos ahora y hablaremos con este libro, que también os lo recomiendo para que lo leáis, lo dejaré en la descripción del vídeo. ¿Cómo se registra este goodwill? Pues tenemos el reconocimiento, que básicamente se registra como un activo en el balance de la empresa adquiriente. Simplemente tenéis que ir al activo y veréis una partida de goodwill. Ahora iremos a ticker, también lo veremos. ¿Cómo se registra contablemente el goodwill? Como tal, en sí el goodwill no se amortiza según GAAP y NIF, es decir, según las normas contables, de tal manera que no podemos ver ninguna partida de amortización en la P&L. Dicho esto, sí que puede parecer un impairment, que hablaremos sobre ello ahora. Como hemos dicho, la amortización del goodwill no es posible en sí, la vida útil definida puede ser hasta 20 años y si no tiene vida útil indefinida, por lo tanto no es amortizable, de tal manera que siempre aparecerá en el balance como un activo. Un ejemplo que todos conocemos y que creo interesante compartirlo con todos vosotros es la adquisición de Instagram y de WhatsApp por parte de Facebook, Meta. Como veis, aquí en la partida, en la nota 2 de Acquisitions, este es el informe anual de 2012, os los podéis descargar, ya sabéis, poniendo Investor Relations en Meta y vais a los formatos PDFs al año 2012 y podéis extraer esta nota. Básicamente lo que nos dice aquí en 2012 es que completaron su adquisición y vemos que como goodwill aparecen 433 millones, como veis. El precio total de Instagram fue 521 millones, aquí tenemos el desglose entero. Luego podemos ver otro tipo de valoraciones o otros costes añadidos que ha tenido Instagram, ya sea por reparto de stock options y demás, pero vamos a centrarnos en valores numéricos que nos ofrece el informe anual de Meta. Como veis, aquí os he puesto a la parte derecha el 2012 y 2013. Como veis, en 2012 aparecen 1.388 millones como goodwill, y veis que es un activo intangible, y se le añaden esos 433 aproximadamente para llegar a un total de 1.722. Lo veremos muy claro ahora con la adquisición de WhatsApp,
pero primero os quería mostrar este número para decir una cosa al final del vídeo y decidme si tiene sentido o no. Vemos en WhatsApp que sucedió lo mismo, el valor total a considerar eran 17.000 millones, pero como goodwill añadieron 15.000 millones. Aquí lo tenéis. Como veis, los activos sumaban 1.851, 15.342 de goodwill y como total 17.193. Ahora veremos aquí que lo veremos mejor, pero aquí tenemos un pantallazo de lo que representa a día de hoy, a 2024, el WhatsApp e Instagram. Como veis, el salto grande de 2012, 2013 y 2014 se produjo con la adquisición de WhatsApp. Mi pregunta es para todos vosotros, ¿creéis que contablemente Instagram valen esos 1.000 millones aproximadamente que pudieron pagar en 2012, 2013, a día de hoy en 2024? Obviamente no, pero como veis en su balance aparece 20.000 millones, de los cuales 17.000 millones sería solo WhatsApp y otras adquisiciones, por supuesto, que ha realizado como Oculus y demás, pero lo importante es ver cómo Instagram a día de hoy nos queda reflejado su valor en el activo real de Meta, es decir, todavía lo tiene valorado contablemente a 1.000 millones aproximadamente, para hacernos una idea. Esto es importante tener claro qué es el goodwill y sobre todo qué representa ese goodwill por el porcentaje total de los activos. Si vemos una empresa que tiene un activo, digamos, de goodwill del 40% o más, vigilad, porque estamos viendo que es algo peligroso, que todos los activos de la empresa, el 40% o el 30% o el 50% sea todo goodwill. Como sabéis, eso es intangible y por lo tanto puede ser una red flag importante. ¿Por qué digo esto? Porque en este ejemplo que tenemos aquí en pantalla vemos como HP, digamos que entraron en juicios y demás con Autonomy porque sobrepagó por esa empresa. Digamos que Autonomy es como que falseó o pudo manipular en cierta manera, presuntamente, todos esos estados contables para que HP, cuando la adquiriera, pudiera poner esa cantidad de goodwill en su balance y así Autonomy hacer ver que valía más. ¿Cuál es el problema de esto? Que, como hemos dicho, no se puede amortizar, pero si ese goodwill de alguna manera en el tiempo, la empresa que has comprado algún día vale menos, como en el caso de Autonomy, podemos ver que a lo mejor las relaciones con los clientes no eran las mejores, porque que la cartera de clientes no era la que era, que los ingresos tampoco lo eran. Hay múltiples razones. Lo que se provoca entonces es una revisión de ese goodwill año tras año, si realmente eso vale o no vale la empresa comprada. Si no lo vale, entonces lo que se provoca es un impairment. En la P&L lo que se le hace, ahora lo veremos también como un ejemplo en ticker, es poner una línea contable y poner impairment. Y se provocan unas pérdidas contablemente que entonces lo que pasa están sujetas a nivel impositivo, es decir, que lo que hacen es reducir la tasa fiscal. En este caso, como vemos en HP, espero que se vea bien, si no luego lo graficaremos en tickers rápidamente. ¿Veis estos 13.000 millones de impairment? Luego veis que esto es un one-off, es decir, no sucede cada año. En algunos casos puede pasar, porque aquellas empresas que crecen de manera inorgánicamente, como Constellation Software y demás, veréis que pueden suceder. Una empresa que no haga impairments significa que está comprando muy bien. Una empresa que constantemente está haciendo impairments significa que es muy mala compradora, porque básicamente está sobrepagando por demás por aquellas empresas que está comprando. ¿Qué sucedió con estos 13.000 millones que no son reales a efectos contablemente, porque no representa una salida de caja, pero sí que es cierto que estamos viendo que pagó por algo que realmente no lo valía? Entonces sí que representa una salida de caja intangiblemente. Esto provoca que entonces la empresa entre en pérdidas de 14.000 millones. Como veis, tenía en net income y a partir de aquí, pues, el EBIT era de 4.200, pero una vez añadidos estos 13.000 millones, se produce esta gran pérdida. Dicho esto, en este libro, que se llama Quality of Earnings, hay un término que se llama Big Bad, y esto es un término que digamos, una actividad, una acción que realizan algunas directivas, que básicamente lo que hacen es, para un año que ya se sabe que van a ser malos los resultados, lo que hacen es crear un impairment mucho mayor para que ese año poder decir que han perdido demasiado dinero y los años posteriores sean más buenos que lo que ese año en sí. De tal manera que tampoco es una actividad muy bien vista realizar un impairment masivo y poner todas las pérdidas posibles en ese año fiscal, que por eso se le llama Big Bad. Dicho esto, ¿qué diferencias hay entre goodwill y otros activos intangibles? Como hemos dicho, el goodwill surge de una adquisición, en cambio los otros activos intangibles pueden ser generados internamente, como por ejemplo una patente. Además, no se puede vender por separado, los otros sí que pueden venderse por separado,
y finalmente tiene una vida útil indefinida, es decir, puede durar para siempre. Una empresa cuando la compras, al no poderla amortizar, pues eso puede durar para siempre. Y en cambio los otros, un activo intangible puede tener una vida útil definida. Con todo esto quería acabar graficando Meta y como veis hemos visto cuál era su goodwill y si ponemos aquí Show Levels, vemos cómo desde 2012 hasta el día de hoy el activo que adquirió como Instagram no ha hecho esa revisión al alza. Es decir, no estamos viendo cómo Instagram pudiera valer a día de hoy, por ponerle un precio, vamos a suponer 50.000 millones, ya sabemos que es mentira, pero como veis ese activo de goodwill no se refleja aquí. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta en esos activos intangibles que no podemos medir y que en una hoja de Excel no cabe dicha valoración. Vemos que a día de hoy tenemos Instagram y WhatsApp valoradas básicamente al precio a la que adquirieron. No hay ni el mismo nivel de usuarios, ni la misma calidad de usuarios, etc. Otra empresa también muy interesante a recalcar es CSU, Constellation Software, y vemos lo mismo. Si vamos al balance y vamos a Goodwill, vemos cómo este Goodwill va incrementando año tras año porque va comprando compañías. Es una empresa muy interesante. Esto también lo podéis ver en Cash Flow, donde podemos ver en Investing, en Cash Acquisitions, vemos como cada año va comprando compañías y el Goodwill va creciendo a medida que va comprando. La compañía que he puesto como ejemplo, y como veis, el Goodwill como tal, veis que ha habido un deterioro, básicamente por eso, porque van haciendo una revisión de dicho goodwill y cuando la empresa ha sobrepagado por ese activo, por esa empresa, se representa un deterioro. Y lo importante es ver si cada año van realizando ese tipo de impairments. Es algo muy negativo realizar un impairment, por supuesto, pero a veces hay que hacerlo. No significa que todas las empresas que hagan impairment sean malas o básicamente pues no sea una red flag, pero sí que es cierto que es algo a tener en cuenta si se producen de manera recurrentemente, como digo. Simplemente quería poneros un ejemplo un buen ejemplo como ha sido Facebook comprando muy bien a día de hoy y una empresa como HP cuando compró muy mal, en el caso de Autonomy, y realizando este impairment. Como veis, aquí lo que provocó que ese año no tuvo que pagar esos impuestos, básicamente por el mero hecho de que no obtuvo beneficios. Dicho esto, creo que ya lo tenemos todo. Si tenéis alguna duda sobre qué es el Goodwill o algún apunte más que queráis dejadlo en los comentarios y estaré encantado de responderos. Que vaya muy bien y un saludo.